Muy bien, ya está grabando. Pues buenas noches a todos. Agradecemos a Dios por este tiempo en que nos permite nuevamente compartir pues sí, estudiar un poco bueno, más bien mucho de su palabra, porque es algo muy interesante. Vamos a continuar con los hábitos. Hemos estado estudiando los hábitos que nuestro Señor Jesucristo, pues él llevaba a cabo y que pues asimismo, pues nos invita a que nosotros también tomemos esa actitud en nuestro día a día, ¿no? Vamos a recordar un poquito qué es un hábito. Pues un hábito es una conducta llevada a cabo con regularidad, ¿no? Que se repite constantemente, es decir, o sea, repetida en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el día a día, ¿no? Y que que es aprendido, ¿no? Que no nace, sino que se aprende. O sea, no es algo innato, no es algo que ya traemos y que requiere de un poco o tal vez ningún compromiso racional. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez no lo meditemos, pero lo llevamos a cabo, ¿no? O sea, es algo que se vuelve cotidiano, se vuelve constante y ya lo hacemos sin necesidad en cierto momento de meditarlo, ¿no? Sino que ya es algo que tenemos que traemos constantemente, ¿no? Es algo como el caminar o como el respirar, ¿no? Entonces, vamos a entrar a estudiar este hábito y el hábito que hoy vamos a estudiar es el hábito de tener fe. Es algo bien importante, ¿no? Y pues antes que nada, si me acompañan, vamos a orar y pedirle al Señor que pues nos guíe en este tiempo y que podamos entender realmente, ¿no? ¿Qué es este hábito y cómo lo podemos poner en práctica en nuestro día a día de una forma cotidiana y constante, ¿no? Pues vamos a orar, por favor. Señor bendito Padre, muchas gracias, Señor, porque pues en este tiempo tú nos muestras en tu enseñanza, Padre, el hábito de tener fe. Te pido, Señor, que tú nos guíes, Señor, que sea tu Espíritu Santo mostrándonos, Señor, y hablándonos, guiándonos en este tiempo para que nosotros podamos recibir esto que tú nos das para poder entender más de lo que tú eres, Señor, de lo que tú nos has dado para que nosotros podamos caminar en ti y podamos caminar en fe, para que confiemos y podamos ser hijos tuyos que tienen fe y que conocen que hay un Dios poderoso que todo lo puede. Te doy gracias, Padre, te alabo en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues muy bien, vamos a ver, dice en Mateo 19:26, Jesús mira a sus discípulos. Alguno le pregunta, ¿no? Pero Jesús le dice, lo mira y le dice, para los hombres hay cosas imposibles, ¿no? Pero para Dios todo es posible. Bueno, en realidad el hábito de Jesús de tener fe, pues implica el tomar la decisión de confiar en Dios. Esto es bien importante, ¿no? Es una decisión de confiar en Dios y creer lo que Él ha dicho en su palabra. O sea, la fe implica pues que vamos a creerlo, ¿no? O sea, y esto sin importar la situación que esté uno enfrentando, ¿no? De repente cualquier situación nos puede mover y eso no debe de importar, ¿no? Sino que pues ese hábito es una decisión y tenemos que confiar en Dios, ¿no? Ahora para esto pues vamos a ver que el Señor Jesús nos mostró cómo tener fe. O sea, Él nos mostró. Vamos a tomar ese ejemplo, ¿no? Estamos viendo que Él directamente nos está mostrando, ¿no? Y Jesús confió en su Padre siempre, Él siempre confió, ¿no? O sea, en cada situación Jesús demostró una total dependencia de Dios, aun cuando las circunstancias parecían contrarias a su voluntad, ¿no? Él no tuvo que ver para creer. Es algo bien importante, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos el ejemplo de Tomás, ¿no? Que hasta que no vio, creyó, ¿no? Y para nosotros dicen la palabra que Jesús le comenta, ¿no? Cuando dice, mete tu dedo en mi llaga y tu mano en mi costado. Y Tomás dice, Señor mío y Dios mío, ¿no?
Y a mí me gusta mucho cuando Jesús le dice, bienaventurado tú que viste y creíste, dice, pero más bienaventurado aquel que sin ver creyó, ¿no? Entonces eso se refiere a nosotros no lo hemos visto, pero creemos, ¿no? Entonces somos más afortunados, más bienaventurados, dice la palabra, que el mismo Tomás, ¿no? Entonces eso es bien importante, ¿no? Vemos que Jesús confió totalmente en la voluntad del Padre. ¿Y esto en dónde? En el jardín de Getsemaní. Aunque la circunstancia lo angustiaba profundamente, ¿no? O sea, era algo tremendo, pero él confió totalmente en la voluntad del Padre, ¿no? Vemos en este pasaje, y creo algunas veces ya lo hemos visto en Mateo 26, de 39 del 36 al 39, perdón, dice la palabra de Dios así, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a los discípulos, siéntense aquí hasta que yo vaya allá y ore. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces él les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Por segunda vez se apartó y lloró diciendo, Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús reconoció que cualquier cosa que Dios deseara era lo mejor. Entonces, ¿esto qué implica? Que la fe acepta el plan de Dios como lo mejor y no busca otra salida. O sea, la fe abraza la voluntad de Dios aun cuando no tenga explicación en ese momento, ¿no? De repente sí andamos buscando explicaciones, pero tenemos que abrazar eso, ¿no? La voluntad de Dios, aunque no nos expliquemos qué es lo que está pasando, ¿no? Otro ejemplo que tenemos es de nuestro Señor Jesucristo, que él también practicó la fe cuando se encontraba en la cruz. Dicen en Lucas 23:46, dice, entonces Jesús gritando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús tomó todo lo que había hecho, todo su sufrimiento y lo colocó en las manos de su Padre. O sea, él confiando en que su plan había sido cumplido. Jesús no pudo ver el plan de Dios completo en ese momento, pero confió en que su voluntad había sido cumplida. La verdadera fe simplemente busca a Dios. No evita a Dios tratando de imaginar cómo serán las cosas, ¿no? Otro ejemplo también es que Jesús creyó que Dios podía hacer lo imposible. O sea, nuestro Señor Jesucristo lo creyó, ¿no? Es el pasaje que veíamos al principio en Mateo 19:26, dice, Jesús los miró y les dijo, ¿no? Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, ¿qué implica esto? Dice, la fe de Jesús declara que no hay nada que Dios no pueda hacer. Yo creo que esto me enseña a mí personalmente y espero que a ustedes, que es algo bien claro, ¿no? O sea, no hay nada que Dios no pueda hacer, ¿no? Eso implica una fe, o sea, sin dudar, ¿no? Y más adelante lo vamos a ver, ¿no? La verdadera fe dice esto mismo, ¿no? Dice, Dios puede hacer cualquier cosa en cualquier lugar y a cualquier hora, ¿no? O sea, Dios es un Dios todopoderoso, ¿no? Otro ejemplo también es de la fe de nuestro Señor Jesús. Él creyó que el Padre podía levantarlo de la muerte. Es algo fuerte, ¿no? Dice en la palabra que en Mateo 20, del 18 al 19 dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles para que se burlen de él, le azoten y le crucifiquen, pero al tercer día resucitará. O sea, Jesús tenía esa confianza, ¿no? Esa fe. Jesús esperaba confiadamente en que Dios iba a levantarlo de la muerte tal como lo había prometido, ¿no? A mí me gusta mucho lo que dicen en el versículo en Números, en el libro de Números 23:19, dice,
Dice el versículo, dice, Dios no es hombre para que mienta, ¿no? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, Jesús está confiando en eso, ¿no? Jesús espera confiadamente en que Dios iba a levantarlo de la muerte tal como lo había prometido, ¿no? La fe cree que la tumba no es el final de la vida, sino que habrá resurrección, ¿no? Y nuestra fe está puesta en eso, ¿no? De que si nuestro Señor Jesucristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Él lo dice en su palabra, dice, yo soy la resurrección y la vida, ¿no? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Perdón. Ay. Jesús creyó que el Padre escucharía y respondería a sus oraciones siempre. Esto es algo bien importante, ¿no? Que también nos enseña mucho. Dice, Jesús creyó que el Padre escucharía y respondería a sus oraciones siempre, ¿no? En el libro de Juan, capítulo 11, del 41 al 42, dice, aquí en este pasaje está hablando de Lázaro, ¿no? Cuando llega, llega y ve bueno, entiende que le dicen que Lázaro murió, y llegan, se acercan sus hermanas y lloran y le dice, si hubieras estado aquí, dice, él no habría muerto. Entonces Jesús se acerca y sucede esta situación. Dice, luego quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos arriba y dijo, Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado, ¿no? Y eso nos enseña que Jesús nunca dudó de que Dios respondería a sus oraciones. Alguna vez nosotros llegamos a caer en esa circunstancia, ¿no? De que dudamos, pero el Señor Jesús nos enseña, o sea, Él nunca dudó que el Padre, que Dios respondería a sus oraciones, ¿no? Entonces, la fe es el único medio por el cual nuestras oraciones son contestadas. Esto es bien importante, ¿no? Dice, la fe es el único medio por el cual nuestras oraciones son contestadas. Si realmente no creemos o no entendemos, nuestra fe no está puesta en que si oramos al Padre vamos a recibir una respuesta, pues entonces la duda que es, pues es una falta de fe, ¿no? Dice, acerca de nuestras oraciones, o sea, estamos dudando que nuestras oraciones serán oídas y esto estorba lo que Dios desea hacer. Esto se convierte en un estorbo, ¿no? La duda. Dios quiere hacer cosas, pero nuestra falta de fe, nuestra duda se convierte en un estorbo. Por ejemplo, en el libro de Santiago, y eso es un versículo muy recurrente, muy conocido, pero que nos enseña mucho, ¿no? En Santiago 1, del versículo 6 y 7 dice, pero pida con fe. Y aquí lo importante, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar, ¿no? Movida por el viento y echada de un lado a otro, ¿no? Dice, no piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Esto es bien importante, dice, porque el que duda, ¿no? Veíamos anteriormente que la duda es una falta de fe, ¿sí? Dice, y el que duda, dice, es como, es semejante a una ola del mar, ¿no? O sea, no tiene sentido, va para allá y para acá, ¿no? No está centrado en que entendiendo de que si su oración es con fe, va a obtener una respuesta, ¿no? Y el que duda, pues no tiene, está como una ola, ¿no? Siendo llevado, ¿no? No tiene sustento, pues. Dice en 1 de Juan 5, 14 y 15, dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Y esto me gusta mucho, dice, que si pedimos algo conforme a su voluntad, ¿cómo tiene que ser lo que pedimos? Conforme a la voluntad del Padre, ¿no? Dice, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, esa confianza, ¿no? Y es una confianza que está delante de Él, ¿no? Que si podemos pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha, ¿no? Entonces tenemos que estar siempre conscientes de que Él nos escucha. Debemos tener esa fortaleza, esa fe, esa certeza de que Él realmente nos escucha, ¿no?
Vamos a ver un punto importante también aquí. Dice, ¿cuáles son los enemigos del hábito de la fe? ¿Puede haber enemigos de ese hábito? Algo que nos quite de ese, de esa forma de caminar o de vivir o de actuar. Pues uno de ellos es la incredulidad, ¿no? O sea, muchas veces, o sea, no podemos aceptar que la palabra de Dios, ¿no? Acerca de esto, no lo aceptamos, ¿no? O sea, nos es imposible creer o pensar que esto puede suceder, ¿no? Como veíamos anteriormente, si pedimos algo conforme a su voluntad, dice, él lo va a hacer, pero la incredulidad nos lleva al lado contrario, ¿no? Otro enemigo también puede ser los sentimientos, ¿no? Entonces, ¿cómo? Los sentimientos sí, o sea, yo no lo siento así, no, yo no siento algo que en mí que me esté dando esa certeza, esa confianza, ¿no? Entonces, un enemigo de ese hábito, pues es el sentimiento es que yo no siento que pueda suceder, ¿no? Yo no siento que sea así, ¿no? También otro hábito un enemigo del hábito de la fe puede ser las opiniones ajenas, ¿no? Muchas veces, estamos pidiendo algo a Dios, pero vamos y pedimos la opinión a alguien, ¿no? De decirle, oye, ¿tú crees que sea posible que esto suceda? Y realmente, pues, ¿qué estamos haciendo con eso? Pues no estamos confiando en lo que Dios puede hacer, ¿no? ¿Sí? También eso nos puede llevar a pensar que eso no fue lo que él dijo, ¿no? O sea, o eso no es lo que ella dijo. De acuerdo con los expertos, eso no puede suceder. Entonces estamos confiando ¿en quién? En la opinión de la gente, ¿no? Y no lo que Dios dice conforme a su voluntad. También otro enemigo del hábito de la fe, pues es la falta de conciencia, ¿no? Y esto qué implica, dice que no estoy seguro de lo que la Biblia dice acerca de eso, ¿no? O sea, no tengo una conciencia, ¿no? No estoy consciente de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque no tengo la seguridad de que la palabra de Dios, como dicen Hebreos 4:12, dice que es viva y eficaz, ¿no? Y más cortante o más penetrante que espada de doble filo. Entonces no tengo esa seguridad, ¿no? Es lo que les decía, por ejemplo, en Números 23:19, lo vuelvo a repetir. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ¿no? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si yo no siento, bueno, perdón, yo no tengo esa seguridad, pues es que no estoy consciente de lo que la Biblia o lo que Dios por medio de su palabra me está diciendo. Entonces, ese es un enemigo del hábito de la fe. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que formarnos el hábito de tener fe. Y eso vamos a ver cómo se forma, ¿no? La fe, o sea, como los músculos, ¿no? Como los músculos necesita desarrollarse, ¿no? Me gusta un pasaje donde los discípulos le decían al Señor Jesús, dice, pues aumentanos la fe, ¿no? ¿Y cómo se aumenta la fe? Dice, la fe se desarrolla mediante la constante confianza en la palabra de Dios, ¿no? Vemos el pasaje donde dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a desarrollar nuestra fe? Dice, por medio de la palabra de Dios, ¿no? La fe debe ejercitarse en las situaciones de la vida diaria con el fin de que pueda crecer. Nuestra fe puede crecer, sí, pero es como, me gusta el ejemplo, ¿no? De como un músculo, ¿no? Que necesita ejercitarse constantemente. ¿Y qué es lo que va pasando? Pues va creciendo, ¿no? Se va desarrollando, va aumentando, ¿no? Entonces vemos que hay múltiples oportunidades para que pues agilicemos nuestros músculos, ¿no? O más bien el músculo de la fe. ¿Y qué es lo que pasa cuando más usamos nuestra fe? Pues más fuerte llegar a ser, ¿no? Ejemplificando la fe con el músculo, entre más se ejercita, pues más crece, más fuerte es, más fortaleza toma, ¿no? Otra forma de formar el hábito de la fe es, o sea, encontrar lo que Dios ha dicho sobre el tema, ¿no? De repente, ¿esto qué quiere decir? O sea, cualquiera que sea el asunto, encontrar lo que dice la palabra de Dios acerca del tema, ¿no? Cuando estemos leyendo, eso es un buen hábito también, subrayar, ¿no? O hacer un círculo alrededor y aferrarse a lo que haya leído, ¿sí?
La palabra de Dios establece la base para su fe, ¿no? Dice, y la palabra es la plataforma sobre la cual se afirma la fe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues afirmarnos en las promesas de Dios, ¿sí? Dios tiene promesas para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Afirmarnos en ellas, ¿no? Otra cosa bien importante, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Olvidarnos de nuestros sentimientos, ¿no? Los sentimientos y la fe no pertenecen al mismo equipo. Ambas cuestiones chocan frecuentemente y siempre se impone la más fuerte, ¿no? Ahora, para que se imponga la fe, los sentimientos no deben tener la última palabra, ¿no? ¿Sí? Dicen Hebreos, se me fue 10, dice, la fe es la certeza de lo que se espera, dice, la seguridad de lo que no se ve, ¿no? Entonces, no vamos a actuar conforme a nuestros sentimientos, sino conforme a una convicción de lo que Dios nos dice por medio de su palabra, ¿no? Otra cosa bien importante, dice, alégrese de que Dios conoce cosas que usted no conoce. En vez de preocuparme, pues, ay, es que Dios, no, me tengo que alegrar porque Dios conoce todo, ¿no? Cosas que nosotros no conocemos. Y a veces es bueno no saber algunas cosas, ¿no? No saber qué es lo que va a pasar más adelante. Dios lo sabe, pero nosotros, a veces es bueno no saberlo, ¿no? Y hay algunas cosas que solo Dios conoce, ¿no? O sea, nosotros no podemos explicarlas y tal vez no parezcan lógica, ¿no? Pero entonces decidimos creer en Dios de todas maneras, ¿no? Pase lo que pase, entendemos por fe que Él tiene el control de toda situación, ¿no? Sí. Y algo bien importante, nosotros no tenemos que comprenderla, ¿no? Alguna vez alguien decía, ¿no? Dice, mira, cuando tú leas la palabra, dice, no te preocupes por todo aquello que cuando estás leyendo no entiendes, ¿no? Dice, porque muchos nos preocupamos de que, por ejemplo, leemos el Apocalipsis y, ay, es que no le entiendo nada, ¿no? Dice, no te preocupes por eso, dice. Preocúpate por aquellas cosas que has entendido y que no has puesto en práctica, ¿no? Creo que es más certero, ¿no? No tenemos que ir más allá de tratar de entender cosas que, pues no, o sea, que no conocemos, ¿no? Pero Dios sí conoce, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues solo necesitamos confiar en un Dios soberano que conoce lo que es mejor y que todavía tiene el control de todas las cosas. Esto es bien importante, ¿no? ¿Sí? Algo también muy importante es que tenemos que comprender que Dios es. Y vamos a analizar qué es Dios, ¿no? Dios es todopoderoso, ¿no? O sea, Él puede hacer cualquier cosa y todas las cosas, ¿no? Él también es omnipresente, ¿no? Él está siempre en todas partes al mismo tiempo y tiene la respuesta exacta a nuestras o a su necesidad. ¿Sí? Él es omnisciente, omnipresente, perdón. Él está en todas partes, ¿no? Otra característica también que de Dios, que Él es omnisapiente. ¿Qué es eso? Que Él conoce cada cosa del pasado, del presente y del futuro. Y Él conoce exactamente lo que nosotros, usted y yo necesitamos. ¿Cuándo lo necesitamos y dónde lo necesitamos? Entonces, ¿dónde vamos a poner nuestra fe? Pues en ese Dios todopoderoso, en ese Dios omnisciente, en ese Dios omnisapiente, ¿no? ¿Sí? Otra cosa bien importante es que tenemos que comparar lo que otros dicen y lo que sus circunstancias están diciéndole con lo que Dios ha dicho en su palabra, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Bien importante, tenemos que elegir, vamos a ver que la fe es una decisión de confiar en Dios y algo bien importante, elegir creer en la palabra de Dios. ¿Sí? A veces esto significa ir en contra de la opinión popular y quedarse solo, ¿no? Muchas veces alguien te dice, pues, ¿por qué dices eso? ¿Por qué actúas así, no? Pues es que, y de repente dice en una parte, ¿no? Dice el evangelio, dice es locura para los que se pierden, ¿no? Pero poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a depositar nuestra fe?
Y eso puede ir en contra de la opinión popular, ¿no? Y nos puede, ¿qué? Aislar, porque muchos no van a pensar exactamente como Dios piensa, ¿no? La palabra de Dios permanecerá aún después de que la gente y las circunstancias hayan pasado, ¿no? Dicen en una parte, dice, cielo y tierra pasarán, dice, más mis palabras no pasarán. Una actitud que debemos de tomar, ¿cuál es? Esperar en el Señor. Esperar en el Señor. Dice, en su momento dice, pues él va a hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, lo estamos viendo en este tiempo, ¿no? Puede haber un periodo de prueba antes de que llegue la respuesta, ¿no? Nosotros estamos ansiosos de tener una respuesta, pero tal vez primeramente llegue una prueba y posteriormente llegue la respuesta, ¿no? ¿Y esto con qué lo va a hacer con qué propósito lo hace Dios? Pues con el propósito de fortalecer nuestra fe, ¿no? Una fe no probada es una fe débil. Esto es bien importante. Dice, una fe no probada es una fe débil, ¿sí? Entonces Dios prueba nuestra fe, ¿no? Eso nos da una seguridad, ¿no? Dice, usted puede estar seguro de que su fe será blanco de muchas pruebas. ¿En serio? De repente sí, ¿no? Hemos vivido circunstancias en las cuales Dios nos ha puesto en esas pruebas, pero ¿qué es lo que está haciendo? Pues es un blanco de muchas pruebas, dice, y nuestra fe es probada, ¿no? Y esto qué implica, dice, si su fe no es probada, pues nunca vamos a crecer, ¿no? O sea, nuestra fe tiene que ser probada y vamos a crecer, vamos a madurar y nuestra fe va a ser cada vez más fuerte, ¿no? Y esto que nos lleva a comprender que no hay manera de agradar a Dios si no es por la fe, ¿sí? Dice en Hebreos 11:6, dice, sin fe es imposible, y esa palabra implica mucho, imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Dice, Dios ha escogido la fe como la manera por la cual usted puede bendecirlo a Él y Él puede bendecirlo a usted. Entonces, esto se vuelve algo de dos caminos, ¿no? Por medio de la fe dice, usted puede bendecir a Dios y Él puede bendecirlo a usted, ¿no? Y entonces, si quitamos nuestra fe, ¿qué pasa? Quitaremos la posibilidad de agradar a Dios. Entonces, ¿Dios de qué se agrada? Pues de nuestra fe, ¿no? Sí. Algo también bien importante en nuestra vida, cómo debemos de aplicar este hábito de la fe. Dice, emprenda algo tan grande que a menos que Dios participe, está destinado al fracaso, ¿sí? Esto frecuentemente ha sido llamado algo de Dios, algo que solamente Dios puede lograr. Emprender grandes cosas para Dios, esperar grandes cosas de Dios, es la respuesta de una persona de fe. Si nosotros vamos a actuar en algo, debemos de anteponer nuestra confianza en Dios. Vamos a emprender algo, ¿qué tenemos que hacer? Pues confiar en Dios, dice, y entonces la respuesta, ¿cuál va a ser? Que vamos a ser unas personas de fe, ¿no? Otra cosa bien importante, no mezcle la fe con sus presunciones, ¿no? No suponga que Dios hará algo que no está dentro de su soberana voluntad. Me gustaría repetir esto, dice, no mezcle la fe con sus presunciones. No suponga que Dios hará algo que no está dentro de su soberana voluntad. Los límites de la fe son la voluntad de Dios, tal como lo encontramos en su palabra, ¿no? Asumir que Dios hará algo que va en contra de lo que Él ha dicho es probar a Dios. Y esto es peligroso, ¿no? ¿Sí? Entonces, concluyendo, ¿qué es la fe? Dice, pues la fe es morir a las dudas, ¿no? Callar al desánimo y ser ciego a los imposibles, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, pues básicamente concluyendo, ¿no?
¿Cuál es la manera en que nosotros vamos a agradar a Dios? Pues por medio de la fe, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo vamos a aumentar nuestra fe? Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente alimentando esa fe, ¿no? Dice en una parte, dice, si tu fe fuera como un granito de mostaza, y la mostaza, no sé, alguien conoce de semillas, es una mínima, ¿no? Dice, si tu fe fuera como un grano de mostaza, dice, le dices al monte que se mueva o que se tire al mar y se tirará, ¿no? Entonces, ahora, si nosotros por medio de su palabra, del constante, de constantemente o diariamente estar fomentando, alimentando nuestra fe por medio de su palabra, entonces, si una fe de un grano de mostaza puede hacer todas esas cosas, ¿qué no hará una fe que en el día a día va creciendo, se va alimentando y va aumentando hasta alcanzar, conocer y hacer la voluntad de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que le agrada a Él? Pues entonces, básicamente es esto lo que les quería compartir de este hábito. Y pues, si me permiten, vamos a orar, agradeciendo a Dios porque nos ha hablado en este tiempo, ¿no? Pues si me acompañan, vamos a orar. Señor y bendito Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por este tiempo en que tú nos has permitido conocer uno más de tus hábitos, Señor, que nos ayude a fortalecernos en el día de día, Señor. Algo bien importante, la fe. La fe es confiar en ti, Señor, confiar en lo que tú has dicho, Señor, en tus promesas y en esa fe de que sabemos que tú estás con nosotros en todo momento, porque tú lo dices en tu palabra, Señor. Yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Y en esa fe y en esa confianza caminamos contigo, Señor, porque sabemos que tú no nos abandonas, Señor. Y sabemos que toda promesa es cumplida en ti y en tu palabra, Señor. Sabemos porque dice en tu palabra que hasta ahora no hemos pedido nada en tu nombre. Dice, pidan y se les dará y su gozo será cumplido. Te agradecemos, Señor, te alabamos, Padre, y te pido que a cada uno de mis hermanos les aumentes esa fe, Señor. Que por medio de tu palabra les hables y les muestres que hay un Dios todopoderoso, Señor, que hay un Dios omnisciente, hay un Dios omnisapiente, Señor, que siempre está al pendiente de sus hijos, Señor. Te alabamos, Padre, te adoramos, te bendecimos, porque sabemos que a ti te agrada que por medio de nuestra fe nosotros bendigamos tu nombre, Señor, y por medio de eso recibimos bendición. Te alabamos, Señor, en esta noche. Lleva con bien a mis hermanos y cuídalos, protégelos y dales ese lindo descanso que necesitan. Todo esto en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro único y seguro Salvador. Amén y amén. Amén.